jóvenes no combinan hoy. Mamá se ríe, no es de un error. Si no te mira, un poco curioso. Bueno, y para ese bloque final del episodio de hoy de Papá, ¿qué te pasa? Pues como les decía, vamos a analizar ya este último lote de papás, los más, centrados, podría decirse, en el tema de esa conexión emocional con los hijos, ¿cierto? Los que ya no estamos tan enmarcados dentro de ese rol clásico de papás que ya quedó perfectamente definido en los bloques anteriores del episodio de hoy, sino que estamos más enfocados básicamente en el tema de ser papás. Bueno, se ha utilizado mucho últimamente el término de papá presente, ¿sí? Presente, pero entonces no es tanto presente, porque no es solamente estar ahí, ¿cierto? Porque es también estar e interactuar con los hijos, ¿cierto? Entonces, es más, pienso yo, en la actualidad, ese rol de papás, y como decíamos, fue una transición, básicamente, digamos, en mi caso, mi papá, desde que éramos niños, nosotros, pues ayudaba mucho en la casa, básicamente. O sea que ya desde esa época se empezó a romper ese molde de que era la mamá la encargada del aseo de la casa, y el papá solamente pues se quedaba sentado ahí esperando a que le sirvieran la comida. No, mi papá era de los que llegaba ahí, no sé, me acuerdo mucho que el primer sonido que yo escuchaba en las mañanas de todos los días de mi niñez y juventud era el sonido del aparato de hacer jugo de naranja. Mi papá se levantaba fácilmente a las 5 de la mañana o antes a hacer el jugo de naranja para todos en la casa, ¿cierto? Todos los días, ¿cierto? Y nos levantaba, básicamente, mi papá nos subía a nuestros cuartos de nosotros tres, nosotros somos tres, ustedes ya saben, mis hermanos y yo somos tres. Él todos los días nos levantaba allá apenas uno abría los ojos, estaba él ahí con el vaso de jugo de naranja para que uno iniciara el día con con esa delicia, ¿no? Y muy saludable, además. Entonces, pues, digamos que no, lo que acá se han dicho hoy en este programa, no es una cosa que sea ceñida a que toda la gente es igual, ¿sí? Si mi papá ya en esa época era un papá muy de avanzada, básicamente, y como muchos, creo yo, muchos papás dieron más rápido ese salto a ser más cercanos con los hijos, básicamente, ¿sí? Mi papá también, recuerdo mucho que cuando estaba bravo, nunca nos gritaba, él trataba de contenerse, me ha dicho, muy cercano a nosotros de forma sentimental, y quizá muchos papás desde esa época ya eran así, sino que ahora, ¿sí? En estos tiempos, la mayoría somos así. Entonces, los papás de esta época somos más cercanos, estamos más pendientes de qué siente el niño o la niña, ¿cierto? No estamos tan queriendo apegarnos a un rol preestablecido. Entonces estamos acá pensando, mi hijo qué piensa, qué quiere, qué siente, ¿sí? De hecho, pues se han dado cuenta, el mismo origen de este podcast, pues video podcast o canal que tenemos llamado Papá, ¿qué te pasa? Es eso, es saber cómo abordo esa interacción con mis hijos, ¿cierto? Entonces, y nos ha llevado a investigación, nos ha llevado a preguntarle a otras personas qué piensan, qué saben sobre el tema. Investigación ha sido lo que más se ha hecho acá en el canal. ¿Listo? Entonces, somos unas personas que estamos más queriendo entender qué piensa esa personita pequeña, ¿cierto? Para saber por dónde le llego, qué incentivos le doy, ¿cierto? ¿Cómo sirvo yo en esa cabecita para que haya efectivamente progresos, para que haya aprendizajes,
¿sí? Para que haya la construcción de una personalidad dentro de esa persona pequeña que está a cargo de uno, básicamente, ¿no? Entonces, somos padres que estamos más cercanos al tema de querer, pero también de criar, ¿cierto? Entonces estamos no malcriar con el consentimiento. Yo soy muy consentidor, tengo que decirlo, ¿sí? Yo a mis hijitos los consiento muchísimo y a veces caigo, obviamente, en el tema de, pues obviamente tanto consentir es, lo dirán, lo dice mi esposa, obviamente cuando estamos los dos en pequeños debates que hay, pues estoy malcriando, pues sí, a veces consiento demasiado, entonces, pero tiene que haber un límite, ¿no? Entonces, cercano, consentidor, cariñoso, pero no llegar al límite en que uno pueda volverlos consentidos, que no quieren hacer las cosas, perezosos a veces, ¿sí? Entonces, no, hay que tener medida con eso, ¿no? Entonces, ese entenderlos con una medida y con un propósito, ¿cierto? Y aparece también dentro de la cabeza de nosotros los papás modernos ese cuestionamiento. Entonces, siempre nos cuestionamos, oiga, ¿será que lo hice bien? ¿Será que de verdad mi hijo está sintiendo que lo quiero? ¿Será que sí hice lo que tenía que hacer cuando me preguntó? Le dije lo que tenía que decirle bien o de pronto no le quedó claro lo que le dije o lo estoy confundiendo o más adelante cuando sea más grandecito él no va a saber bien qué hacer porque yo le dije algo que no estaba, no sé, todo eso, ¿no? Entonces uno está siempre constantemente dándose duro, ¿sí? Está ya dándose rejo a uno mismo, pensando si lo hizo bien, ¿sí? Entonces digamos que ya uno pasa al otro extremo, ¿sí? Ya pasó de ser un papá por allá en los 50, como decíamos, que era todopoderoso, majo, allá nadie podía ni mirarlo, ¿cierto? Ahora a ser el papá que hace todo, ¿sí? Corre de un lado para otro, ayuda, explica, compra, reparte, organiza, cocina, barre, aspira, ¿cierto? Hace las tareas, lleva a terapias, viene de aquí para acá, paladea a los hijos, paladea a la esposa, paladea a los papás de uno, o sea, a los abuelos de los niños. Mejor dicho, está aquí está uno como en 100 frentes al mismo tiempo y además se está dando látigo todo el día. Oiga, ¿será que lo hice bien? ¿Será que sí correspondí a lo que a lo que la gente esperaba de mí? Además, como decíamos en otros episodios, pendiente del trabajo también. Entonces, ya pasamos a otra cosa, ¿sí? Que dejó de ser ya una especie de deidad, el padre, allá que nadie puede ni mirar, ¿sí? A ser el padre multiusos, ¿sí? Dedicado a 100 tasks al mismo tiempo y además cuestionado, ¿sí? Por sí mismo más que todo, ¿sí? ¿Lo hice bien o no lo hice bien? Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio en el cual sí, me parece que la migración del papá allá todopoderoso, intocable, al papá cercano que está en contacto con los hijos y sabe qué piensan, qué sienten y demás, ha sido maravilloso, o sea, ha sido fabuloso, porque somos papás, ¿sí? O sea, esa personita que llegó ahí al mundo, pues obviamente requiere guianza, requiere cariño, requiere formación de nuestra parte y también requiere que se le dé voz, ¿sí? Entonces el papá no se las sabe todas. Escucha a sus hijos, ¿sí? Entonces, escuchar lo que dicen, están chiquitos, ¿sí? Entonces, no, papá, no me gusta, esta comida no me gusta. Si no, te la tienes que comer, porque no. Escuche, ¿por qué no te gusta? Ah, porque es que esta comida, no sé, me hace doler la barriga, no sé, lo que sea, entonces también escúchelos. Entonces, digamos que ese papá de ahora que tiene la capacidad de escuchar, la capacidad de entender, la capacidad de apoyar, digamos que es una versión mucho más centrada en lo que es un mentor, ¿cierto? Para esos chiquitos, un apoyo, desde todo punto de vista, un apoyo que van a valorar ellos muchísimo más adelante cuando estén más grandes, ¿sí? Entonces, digamos que ese fue el resultado de nuestra investigación del día de hoy, de cómo se pasaron de los estereotipos de papá desde por allá hace más de medio siglo hasta este momento en el que estamos ahora, y creo que pues
queda abierto el debate, ¿no? Como en todos los episodios que hemos tenido acá, los invito a que nos comenten acá más abajo qué piensan, si están de acuerdo, si olvidamos mencionar algo o si ustedes definitivamente están en desacuerdo, díganme, no, mire, lo que usted dijo está erróneo por esto y esto, perfecto, lo revisamos y pues la idea es, como ustedes saben acá, abrir debate, crear comunidad y estamos de vuelta en Papá, ¿qué te pasa? Entonces mañana episodio nuevamente y así todos los días, diario. Los esperamos y este fue el episodio de hoy de Papá, ¿qué te pasa? Para todos un fuerte abrazo.